¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de nuestro ya acreditado círculo de lectura, que en esta ocasión vamos a dedicar a comentar la obra cuyo título es La sombra del caudillo, del escritor mexicano Martín Luis Guzmán. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral, como de la cuenta en Facebook Live del editorial del Tribunal. Hoy vamos a tener el honor de contar con la participación de 4 grandes especialistas en la literatura mexicana. Por un lado, nuestro amigo el doctor José Ramón Narváez, ya muy conocido en este círculo de lectura, la maestra Albanidia Morín Flores, el maestro Manuel de Jesús Jiménez Moreno y el maestro Edgardo Barona Durán, quienes van a hacer toda una serie de comentarios iniciales de esta obra sobre un periodo muy importante de la posrevolución. Y que esta obra, pues evidentemente fue escrita, por cierto, en Madrid durante el exilio de Martín Luis Guzmán. También nos da mucho gusto tener en la moderación al doctor Alonso Vázquez Mollers, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y un gran conocedor también de la literatura mexicana, quien nos hará el favor de presentar a cada uno de los ponentes. Así que, estimado Alonso, sin más preámbulos, te cedemos el uso del micrófono para que conduzcas esta sesión del Círculo de Lectura. Muchas gracias, Agustín. Gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la oportunidad de dialogar, de charlar de esta manera, de una obra que, como adelantó el licenciado Agustín Millán, a quien reitero los agradecimientos por la invitación, se centra en una etapa ya no como la novela revolucionaria de Mariano Azuela, sino en una etapa posterior de formación de la clase política, de las instituciones políticas. Y bueno, voy a presentar a quienes hoy van a platicarnos sobre esta novela. Empiezo por el doctor José Ramón Narváez Hernández, compañero de la Escuela Judicial. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, así como honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cáceres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompaña también la maestra Albanidia Morín Flores, que es maestra en Derecho por la UNAM, con una tesis de análisis crítico del derecho a través de la literatura, el caso de George Orwell. Nos acompaña también el maestro Manuel de Jesús Jiménez Moreno, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que tiene dentro de su trabajo el ensayo Gordos y Despeinados, 2 ejemplos genealógicos de poesía burlesca sobre diputados. Finalmente nos acompaña también el maestro Edgardo Barona Durán, jefe de análisis y regularización del patrimonio fílmico de la Filmoteca de la UNAM. Como dicen, y como bien adelantó Agustín, estamos en presencia de gente que conoce bien la obra, que conoce de la producción cultural mexicana, y sin más, le doy la palabra a José Ramón Narváez Hernández, que tuvo dentro de su trabajo, pues, juntar a estos especialistas y, bueno, que tiene una serie de ideas muy interesantes, la relación entre el cine y la literatura en particular y el derecho. Entonces, bueno, si quieres podemos iniciar contigo, José Ramón. Sí, muchas gracias, Alonso. Queridas amigas, queridos amigos, es un placer estar aquí. Agradezco a Agustín Millán la oportunidad. Ya se va volviendo una complicidad, ¿no? en estos temas de cultura. A Felipe Jiménez y a todo el equipo
que hace posible estos círculos de lectura que van agarrando fuerza, sobre todo por las y los participantes, porque no sé, Lucy Farías, que la veo ahí, Margarita, siempre están aportando, ¿no? Si no menciono a todos porque si no me voy a quedar aquí los 10 minutos. Pero gracias de verdad, y gracias ahora sumo a otros cómplices, ¿no? A estos colegas con los que ahora estamos trabajando en estos temas de rescatar la cultura mexicana, ya sea desde la Filmoteca de la UNAM, ya sea a través del blog de Literatura y Justicia que llevan Nidia y Manuel muy bien, y a los que invitamos a que participen y escriban ahí. Estamos tratando de cruzar todos estos factores, y justo es la novela de La sombra del caudillo la que nos permite hacer un poco esos cruces, ¿no? Que tienen que ver con la historia nacional, que tienen que ver con la cultura jurídica, que tienen que ver con las artes. Martín Luis Guzmán era un esteta, eso nadie lo duda, ¿no? Era un ateneísta que adoraba los griegos, o sea, le gustaba un poco esta cuestión de la perfección, y sus lemas y su literatura está muy, muy cargada a esa organización, a esos esquemas, ¿no? Él perseguía un poco le molestaba un poco la espontaneidad, ¿no? Que bueno, son perfiles, cada quien va asumiendo. Yo creo que a lo mejor él y yo hubiéramos chocado un poco, ¿no? Pero eso hay que entenderlo para saber por qué es que escribe estas cuestiones. Además, bueno, pues se tiene que autoexiliar, como dice Agustín, escribe su obra en España, y luego, bueno, vuelve un poco, pues yo digo, picado por la política, ¿no? Él tuvo cargos de elección popular, estuvo al final un hombre de Estado también, pero muy ligado a la literatura. Ya tuvimos oportunidad de hablar de Nelly Campobello, al parecer se conocieron, ¿no? Entonces, un poco es esta playa de intelectuales que fueron forjando el ser mexicano. Ese es un tema súper polémico, ¿no? Porque obviamente trataban de deslindarse de cierta filosofía positivista, como se le conocía, cientificista del siglo XIX, muy ligada al régimen de Porfirio Díaz. Pero sin embargo, pues, aunque a unos hacen estos cortes, a veces no se pueden hacer tan tajantemente. Yo quiero rescatar de La sombra del caudillo una cosa muy importante, porque estamos en un espacio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una obra que tiene un tema muy importante para nuestra historia electoral, para nuestra historia de la cultura electoral incluso, ¿no? Y además, dicho esto, un 10 de diciembre que es Día de los Derechos Humanos, es decir, hoy reconduciéndolo a los derechos político-electorales. Si un poco vamos sumando estas claves hermenéuticas, vamos encontrando un hilo conductor muy interesante. A ver, tenemos un Martín Luis Guzmán que está comprometido en un primer momento con la Revolución Mexicana, ¿no? Que pues por azares del destino queda en un bando que no le permite ser, digamos, de los forjadores, ¿no? Primero, bueno, pues está con Carranza, pero posteriormente, pues trata de colaborar en un gobierno que no prosperó, y entonces es cuando tiene que irse. Pero es curioso porque entonces su literatura se vuelve fundamental para entender, como ya se dijo, este periodo postrevolucionario, que a mí me parece que es revolucionario. Ese es el tema. Yo creo que hasta la fecha seguimos discutiendo si esa revolución terminó o no. En este mismo círculo lo hemos dicho varias veces, ¿no? De alguna forma se transformó, se renovó, se resignificó, y ahí sigue, y sigue latente. Sobre todo lo pusieron en redes sociales alguien, ¿no? Sigue latente como una especie de, ¿cómo diría yo?, de know-how, si les gusta, o sea, como de manera de ver las cosas, de enfocar la política, de hacer la política, y no importa que haya transiciones, relevos generacionales, relevos incluso ideológicos en el gobierno, parece que pervive esta idea de lo revolucionario, como Martín Luis Guzmán lo vio, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que lo vio Martín Luis Guzmán? Pues lo vio así, ¿no? Con esta, como él lo llama, ¿no? Un poco
salvajismo político, ¿no? Que representa en estos caudillos que tienen estas miradas a las que de repente da miedo, dice él, ¿no? O sea, de repente ver ese brillo en el ojo del político, y dices, ya va a ser algo, ¿no? Ya va a ser, y él tratando de buscar esa transparencia a través de Axcaná, que es pues como una especie de su alter ego, no sé, o sea, alguien que funciona ahí en la novela para que él pueda hablar a través incluso de su conciencia. Entonces vamos viendo cómo estos juegos políticos, estos dichos que después de los que nos va a hablar Manuel, se van volviendo una cultura política. Pero ¿cuál es el centro de la obra? El centro de la obra es un magnicidio, es un magnicidio fruto de una lucha electoral. O sea, hay una pugna electoral al final de cuentas, ¿no? Que inicia, curiosamente, no quizá como ahora lo vemos en una campaña política. Ahora con cambios políticos es posible que tenga una relectura, y estas relecturas siempre significan también que va a tener una resignificación las obras, los personajes, ¿no? Hay una transformación dialéctica permanente de las obras de los personajes, de cómo se cuenta la historia, y siempre el centro de ello pues estarán la literatura, que en este caso no es una literatura tan ficción, ¿no? Está en los lindes entre la novela histórica y la novela, digamos, la ficción propiamente dicha, ¿no? Bueno, pues le cedo la palabra, le agradezco a la maestra Nidia que nos acompañe, y adelante, todo tuyo el micrófono. Buenas tardes y muchas gracias. Okay. Buenas tardes, muchas gracias. Pues antes de comenzar con mi participación, con la intervención del día de hoy, le agradezco al doctor José Ramón Narváez la invitación y a la editorial del Tribunal Electoral por hacer posible la celebración del evento. Pues quisiera comenzar mi intervención señalando que la obra que nos convoca el día de hoy, La sombra del caudillo, como ya lo advirtió el doctor Narváez, es una pieza fundamental de la literatura mexicana por ser un foco de reflexión que permite el andamiaje entre la historia, la política y la literatura. Es una obra de profunda actualidad y de profunda riqueza. Posee una amplia gama de elementos que permiten la reflexión sobre tópicos fundamentales en la cultura mexicana, como la forma de hacer política y especialmente sobre el poder y sus juegos. Como una primera aproximación a la novela, quisiera comenzar identificando su pertenencia a la llamada novela del dictador. Algunos críticos literarios consideran a La sombra del caudillo como parte de un corpus literario que conforma la novela del dictador, un subgénero literario propio de América Latina, en donde, bueno, que está integrado por obras que reflexionan sobre el poder a propósito de la figura del dictador y en este caso del caudillo, cuyos primeros antecedentes se encuentran en obras de finales del siglo XIX, como Facundo, Civilización o Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento, El Matadero, de Esteban Echeverría, o Amalia, de José Mármol. Aunque las dos primeras obras que mencioné no son novelas como tal, sí forman parte de la literatura, y la importancia de estas como predecesoras del subgénero literario es que retratan acontecimientos políticos, sociales, bajo el gobierno de Juan Manuel Rosas. En este caso, como modelo, son una especie de modelo que retrata la cuestión política, social y cultural de Argentina. Posteriormente, la novela del dictador, en 1926, digamos que comienza formalmente el subgénero, con la publicación de Tirano Banderas, de Ramón del Valle Inclán, en donde narra el gobierno del dictador Santos Banderas, caracterizado, bueno, por el terror y la opresión hacia sus gobernados. Es en esta tesitura que se ubica la obra de Martín Luis Guzmán, que se publica en 1929, que precisamente escribe desde el exilio, como ya nos han venido mencionando, y sigue con esta tradición de novelas que exponen de una forma crítica los acontecimientos políticos postrevolucionarios y las disputas por el poder.
La obra constituye, La sombra del caudillo, constituye una forma de denuncia, desde mi perspectiva, a la concentración del poder y la forma de ser política del caudillo. Y es que es necesario señalar, ¿no?, advertir, como Carlos Fuentes señaló, que en países sometidos a la represión, a la violencia, desprovistos de canales democráticos, el novelista se ve obligado a ser revolucionario, reportero y pensador. La literatura latinoamericana, desde sus orígenes, ha estado estrechamente vinculada con los quehaceres políticos y sociales, que en comunidades silenciadas se vuelven las únicas voces escuchadas. Entonces, como primera aproximación, la novela se identifica o se ubica dentro de este subgénero llamado novela del dictador. Ahora bien, la obra, La sombra del caudillo, se desarrolla en dos momentos específicos de la vida política de México. En 1923 y 1924, con la candidatura de Plutarco Elías Calles, y el periodo de 1927, en donde Álvaro Obregón se perfila hacia un nuevo mandato. Y bueno, también esta obra habla sobre la matanza de Huitzilac, donde muere el general Francisco Serrano. La novela tiene como tópico fundamental o como eje fundamental estos hechos. Y estos personajes, los personajes de la obra, Hilario Jiménez, el caudillo Ignacio Aguirre, precisamente refieren claramente a las figuras de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Francisco Serrano. Pero lejos de identificar o de hacer una identificación total, es una mezcla entre ficción y realidad, más realidad que ficción. La figura central de la novela, desde mi perspectiva, es el caudillo, y es el análisis del poder. Esta figura del caudillo históricamente surgió durante los siglos XIX y XX en una época de profunda inestabilidad, debido pues, a la ausencia de gobiernos centrales, y este periodo se caracterizó por las fuertes agitaciones sociales, el choque de intereses, las pugnas por el poder, que Martín Luis Guzmán recoge de una forma muy clara y muy precisa. Por ejemplo, en uno de sus diálogos que cito textualmente, ¿no?, y señala, abro comillas, el sufragio no existe. Existe la disputa violenta de grupos que ambicionan el poder, apoyados a veces por la simpatía pública. Esa es la verdadera constitución, lo demás es pura farsa, ¿no? Cierro comillas, ¿no? Creo que es una forma muy precisa de vislumbrar cuál era el contexto de inestabilidad o de profunda inestabilidad que se encontraba cuando se escribe la obra. Entonces, bajo este contexto, surgen estos hombres que dirigen y organizan al pueblo, que dirigen al pueblo y que están interesados en acabar con esta inestabilidad. Los caudillos populares, ¿no?, que podían ser integrantes de las luchas y morir por las demandas del pueblo, o aquellos que imponían hegemonía mediante los pactos con los empresarios y propietarios, ¿no? Y creo que este último es al que se refiere Martín Luis Guzmán. Sobre los caudillos, por ejemplo, en La política como vocación, Max Weber alude a ellos, señalando como características principales el carisma, y el pueblo veía en ellos un llamado interno a la conducción de los hombres, los cuales prestaban su obediencia no tanto por el mandato, sino porque creían en ellos, vivían para ellos, ¿no? Estas cualidades se advertían. Sin embargo, creo que de una forma magistral, Martín Luis Guzmán hace una seria crítica hacia el caudillo, que en nombre de ideales revolucionarios tomó el poder con la esperanza de guiar a los hombres a la verdadera revolución, y en cambio lo ejerció viendo sus propios intereses, aprovechándose del poder militar que poseía y traicionando los ideales revolucionarios, ¿no?, despojando de las tierras a los campesinos, aprovechándose de la ignorancia de estos, que son elementos que advertimos en la novela. Este poder de imposición primario, manifestado a través de la coacción y la violencia, del cual el caudillo no quería desprenderse, y que desde mi punto de vista la sombra hace referencia al poder. Esta sombra que aparece durante la novela, que atropella, asesina, viola instituciones, ¿no?, y que también en alguno de los diálogos
en alguno de los diálogos aparece, ¿no? Aparece este poder, esta concentración del poder. Y, por ejemplo, la candidatura de Ignacio Aguirre significaba una forma de reto, una forma de desafío, una forma de provocación a este caudillo que tenía, dice la novela, una aureola de guiador revolucionario supremo, ¿no? Creo que la obra capta de muchas maneras la esencia de, bueno, la esencia que venimos arrastrando de hacer política, esta forma de lucha de grupos por arrebatarse el poder, encuentra grandes ecos en la actual política mexicana, como ya lo advertía el doctor Narváez, y hay una serie de frases que permiten una reflexión actual sobre la política. Por ejemplo, frases como al fin y al cabo en política en México todos pierden, o en México si usted no le madruga a su contrario le madruga a usted. Creo que estas frases lastimosamente resuenan en la realidad mexicana y, bueno, y en la política, ¿no? Creo que para concluir mi intervención es importante o basta señalar que la obra es una pieza fundamental para entender la realidad política actual y además que permite una investigación, que permite un reflejo entre el andamiaje literario, histórico y de la política, ¿no? Entonces, quedo a sus órdenes, a su disposición para cualquier comentario. Gracias. Gracias, maestra Nidia, por su participación, muy interesante, los elementos no solo históricos, literarios, sino también los sociológicos, que a mí me resultan particularmente emocionantes. Bueno, el maestro Manuel de Jesús Jiménez, por favor, tiene uso de la voz. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí en este evento. La verdad que me siento muy afortunado y honrado por estar en este círculo de lectura que realiza el Tribunal Electoral y también considerando la invitación del doctor Narváez y en general todos los presentes. Para mí me parece muy importante empezar a hacer estas conexiones interdisciplinarias del derecho. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que ya comentó el doctor Narváez, las frases o lo que yo veo como un repertorio fraseológico que existe en la novela. Pero antes quizás de eso me gustaría comentar algo que ya dijo Alonso y también el doctor Narváez sobre la formación de Martín Luis Guzmán. Creo que me sedujo un poco más eso y en efecto forma parte de esta generación áurea del Ateneo de la Juventud con gente como Vasconcelos, como Reyes, como Julio Torri. Y lo interesante de esta generación es que es una generación que también vive ya la última parte o quizás la idea de que se va minando poco a poco la República de las Letras y lo que Ángel Rama llama la ciudad letrada. Entonces, de una otra manera está en crisis la idea del letrado y justamente creo que eso es lo que plasma en muchos sentidos La sombra del caudillo, justamente esta tensión o si se quiere también colisión entre un universo que es letrado, que es de leyes, y por otro lado, un universo que donde la cuestión de las armas, donde la cuestión la ley del más fuerte es lo que prevalece. Que también hay que decirlo, como también ya comentó la doctora Nidia, esto también se puede rastrear en el subgénero de la novela del dictador. Quiero pensar en la obra que ella ya citó del argentino Domingo Sarmiento, el Facundo, que justamente es esta idea antitética entre la civilización y la barbarie. Entonces creo que un poco toma también esa idea y justamente lo que hace Martín Luis Guzmán es revisar y ver cómo va girando y cómo se va articulando ese nuevo modo de hacer política, donde ya
las operaciones del letrado no dan cuenta plena para una gobernanza eficaz. Entonces pareciera que al lado de la pluma de la ley se necesita tener las pistolas o tronar esas pistolas de alguna manera. Y eso se ve, ¿no? Desde el principio de la novela, cuando se habla, están los personajes, creo que es en la Avenida de la Reforma, y se hace la oposición entre el político civil y el político militar. Entonces, vale la pena considerar que es un tópico literario, pero que también da cuenta de una preocupación generacional por parte del grupo de Martín Luis Guzmán, y que hay que decirlo, dentro de la Juventud fue el que duró más tiempo, llegó a ser senador al final, y solamente Reyes y otros mueren antes, y antes de Martín Luis Guzmán me parece que es Julio Torri el que fallece en 1970. Ahora bien, respecto de la cuestión de este repertorio que yo les comentaba de frases, pues ya un poco las comentó la maestra Nidia. A mí solamente me gustaría comentar algunas cosas más. Bueno, y cómo también esta idea de las frases, los diálogos que sobre todo encontramos que son diálogos muy vívidos, están pensados para una construcción discursiva a la luz del Estado posrevolucionario, ¿no? Porque es justamente la realidad posrevolucionaria, como bien dijo el licenciado, el maestro Alonso en su moderación. Antes ya está la novela de la revolución con los de abajo, por ejemplo, y ya después se va a ver el tema de estas obras posrevolucionarias que también van a tocar el indigenismo, o sea, incluso a mitad del siglo XX, ¿no? La cuentística de Arreola, Juan Rulfo, el indigenismo también, de otros autores, y que, bueno, van también a dar una visión de lo que va a ser la literatura mexicana de exportación. Entonces, también se van a perfilar estos rasgos identitarios que permitirán a la postre la edificación del sistema de partido hegemónico. Ya están recogidos en estas obras literarias. Entre las frases, por ejemplo, se ve claramente al principio, cuando está la escena entre Aguirre y Rosario, el general Aguirre, él dice, nuevas leyes, nuevas costumbres. Supondrá usted que para algo trajimos el divorcio los hombres de la revolución. Entonces hay también en esa frase pequeña, en cómo se genera legislativamente la figura del divorcio, también da cuenta, me parece, de un fuerte sello machista y hasta cierto sentido misógino discursivo que va a tener este nuevo modo de hacer política. Después ya nos habla por ejemplo, como personajes como Oliver Fernández habla con Ascana, y también ofrecen esta lógica política de ganar, ganar. Él dice, agradecimiento, en política nada se agradece, puesto que nada se da. El favor o el servicio que se hacen son siempre los que a uno le conviene. El político conscientemente no obra nunca contra su interés, que eso también creo que da cuenta mucho, es muy elocuente de todo este sentido. Ya después también nos van a decir otras cosas, por ejemplo, de cómo el instinto va a ser la guía para hacer política. Dice más adelante, en política no hay más guía que el instinto. Y después el joven Ascanat tiene una evolución y empieza a reconocer las lecciones, y él mismo llega a decir una parte de la novela: en el campo de las relaciones políticas, la amistad no figura, no subsiste. Puede hablar de abajo arriba, conveniencia, adhesión, fidelidad, y de arriba abajo, protección afectuosa o estimación utilitaria. Pero amistad simple, sentimiento afectivo que une de igual a igual, imposible. Esto solo entre los humildes. Incluso vemos cómo también hay un rasgo aristocrático, ¿no? Como pensar la amistad
es algo reservado para la gente sencilla. En política no existe, y qué tanto esto se vuelve un catecismo para los hombres de política en México. Y ya, bueno, para finalizar, pues creo yo que hay otras frases, pero tampoco no quiero abusar. Me parece que la más interesante, bueno, hay dos muy interesantes, sí, les voy a decir una previa, que justamente transita entre varias tonalidades de un realismo político. Dice en un momento Ignacio Aguirre: nos consta a nosotros que en México el sufragio no existe. Existe la disputa violenta de los grupos que ambicionan el poder, apoyados a veces por la simpatía pública. Esa es la verdadera Constitución mexicana. Tremenda las implicaciones, ¿no? Imagino un constitucionalista leyendo esto y se viene para atrás. Y finalmente, creo yo, la que resume mucho, que ya la comentó la maestra Nidia, todo el sentido y el giro dramático, un realismo brutal, es la siguiente, que al parecer la dice Oliver: el que primero dispara, primero mata. Pues bien, la política de México, política de pistolas, solo conjuga un verbo: madrugar. Entonces, de ahí nosotros podemos extraer el famoso madruguete, muchas formas que nosotros vemos como prácticas fecundas y prácticas comunes en la realidad parlamentaria, en las intrigas de gubernaturas, pero también incluso en el nivel de los timos y los ardides en los tianguis, en los mercados, cuando ya me madrugaron tal cosa, ya me robaron tal cosa, no estuve alerta, ya me robaron el bolso, no sé, un sinfín de historias que seguro nosotros conocemos y son cercanas porque las hemos vivido o porque conocemos a gente que ha sufrido esta cuestión de ser madrugado, o gente que también madruga a otros. Entonces, pues creo yo que da para mucho para entender la cultura política de México, y con esto yo me despediría otra vez agradeciendo el excelente espacio. Muchas gracias. Gracias, maestro Manuel. Sí, muy interesante. Hay también esta tensión entre un intelectual y los políticos forjados en la lucha revolucionaria, que no tienen propiamente una gran cultura, y se ve de pronto que hay un cierto desprecio, ¿no? de esta forma de hacer política, que efectivamente tiende a ser, por lo menos en la novela, como muy rudimentaria, propio de la época, desde luego. Bueno, y finalmente, dentro de nuestro orden de participantes, tenemos al maestro Edgardo Barona. Así que, por favor, es todo tuyo el micrófono. Bienvenido, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Le agradezco mucho al Tribunal Electoral la invitación al Círculo de Lectura del editorial y al doctor José Ramón Narváez por convocarme a compartirles unas ideas y, si nos es posible, algunas imágenes. Un poco me invitó a hablar de la película y espero poderles también contextualizar la parte de política mexicana que abarca el periodo del que estamos hablando. Ya la maestra Nidia nos situó en estos 2 años, el 23 y el 27, como años muy relevantes dentro de esta historia. Y le dice Juan Villoro a la política mexicana por su obscuridad. Él refiere que la llaman la tenebra, ¿no? Y me llama la atención cómo a todos esta frase de Olivier del verbo madrugar es el que más se conjuga en la política mexicana. La obra en realidad para mí es acerca del poder y cómo se detenta y, si acaso, la sucesión del poder. En un contexto jurídico, en el 27 se reforma la Constitución por tercera vez en su historia para poder hacer la reelección posible. Y esto es algo que va en contra del espíritu, del primer espíritu revolucionario, que es el sufragio efectivo. Entonces, es Obregón quien empieza a tramar las circunstancias, a impulsar la manera en la cual él pueda regresar, ¿no? Y bueno, de hecho sucede, ¿no? De hecho, termina como presidente electo, aunque bueno, luego le pasa otra historia, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla para ver si pueden ver algunas de las imágenes que creo yo que podrían
ilustrar gráficamente la historia, el periodo histórico, quiero decir, ¿no? No solamente esto, no solamente como una parte de ficción, sino una parte que sí ha sido tomada de la historia de México. Y déjenme compartir. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, perfecto. Este es Álvaro Obregón. Y pues son todavía los buenos años, ¿no? Algunas imágenes anteriores les iba a poner un poco la persecución que da él a Carranza, ¿no? Cuando Carranza quiere mover la capital a Veracruz. Y pues bueno, Obregón parece que es un movimiento que no le convendría mucho, entonces lo persigue. Y sí lo emboscan y pues en el camino a Veracruz ni siquiera llega, pues los ejecutan, ¿no? Aquí es curioso que en este ascenso al poder, si la película, si la obra de la que estamos hablando trata de Francisco Serrano, como bien lo comentó la maestra Nidia, es curioso saber que Obregón y Serrano fueron amigos y que incluso hay una historia así súper trágica que también cuenta Juan Villoro de cómo después de lo que sucede en Huitzilac, llevan los cadáveres para que los reconozcan y cuenta muy curioso cómo incluso esa ejecución pasó en un día de San Francisco, ¿no? Y que cuando llegó y lo vio y vio el cuerpo, todavía le echó una caricia y le dijo, híjole, Paquito, mira cómo te dejaron, ¿no? Entonces, esto se los muestro un poco para que vean este ejército mexicano que se había conformado, que pues vaya, ¿no? En Alemania, en la Segunda Guerra ya había Zeppelins y eso, y bueno, nosotros todavía teníamos un tipo de milicia un poco no tan sofisticada, ¿no? Les voy a poner la otra de las escenas impactantes que les escogí, que es la toma de posesión de calles, ¿no? Y entonces, pues ya viene esta sucesión todavía, ¿no? Veníamos de esta revuelta, de estos actos violentos para intercambiar el poder. Y bueno, aquí estas alianzas, ¿no? Vean qué imagen de calles con Obregón. Y bueno, vendrá todo este periodo de calles con ciertas complicaciones, ¿no? Él intenta desconocer el Tratado de Bucareli, ¿no? Le toca la situación de la Guerra Cristera y esto es una situación de mucho revuelo en el país, ¿no? Y entonces, en realidad, pues lo que él quiere es Obregón quiere tener a alguien como que aparentemente tenga más o menos controlado de su lado, y bueno, él va a intentar regresar al poder, ¿no? Entonces, vean, les dejo un poco segundos más estas imágenes, ¿no? De esta toma de poder, para que también sientan el México de ese entonces. Y acerca de lo que decíamos de la tenebra de la política mexicana y estos juegos y en la película, tanto en la novela, Aguirre no quiere realmente lanzarse a la campaña porque sabe que Álvaro Obregón, que el caudillo está apoyando al que está moviendo a los obreros y a los campesinos, que luego en la película te muestran cómo también aprovecha esas situaciones como para hacerse de unas tierritas y etcétera. Y entonces es muy curioso cómo en la película lo logra convencer de que él le va a decir, no, oye, yo no quiero subirme a la grande, no, yo no quiero no es mi interés, porque además sé que tú tienes una predilección por calles, en este caso, Hilario Jiménez. ¿Se escucha el audio, perdón? ¿No? Bueno, ahí está, un poco ahí están platicando, de Tito Junco hace el papel de Serrano, y entonces están platicando de cómo él no... Me hubiera interesado que escucharan el audio, porque en realidad aquí se alcanza a ver cómo
todo está en mensaje críptico, nada es claro en la política. Él le dice, oye, pues es que tú estás apoyando al otro, ¿por qué me voy a lanzar? Y le dice, pues, ¿quién te está diciendo que yo estoy apoyando al otro? Y pues además, o sea, si yo ahorita te estoy diciendo eso, puede ser que la grande sea para ti, ¿no? Entonces, como que ¿por qué dejar de contender, ¿no? En la película como que le hace este escenario. En la historia real entre Álvaro Obregón y esto, Serrano viene muy en contra de la reelección de Álvaro Obregón. Y entonces él, como exministro de guerra y a cargo del Distrito Federal en ese entonces, él siente casi que es su obligación decir, no, pues es que si jalamos a esto, estamos jalando a la reelección y quién sabe dónde nos vaya a conducir finalmente eso, ¿no? Y entonces por eso decide subirse a la grande. En la película se ve un poco más grave cómo también viene estos intereses de los políticos de decir, no, pues es que yo tengo que poner a mi gallo y etcétera. Y bueno, este es el valor de este diálogo que les había escogido, que qué pena que no puede escucharse. Esta segunda escena de la película es súper relevante porque aquí entonces esta ya es la confrontación entre Serrano y Álvaro Obregón, ¿no? Hilando la ficción con los términos históricos, etcétera. Y entonces, nuevamente se reitera esta situación taimada de los diálogos. Aguirre se presenta a él como para hablarle en plata pura, decirle, bueno, a ver, dime, o sea, no es que yo me quiera reelegir, es más, ni siquiera quiero ir contra ti. ¿Por qué no apoyo tu candidatura? Y entonces así ya nos vamos arreglando y eso. Y entonces Jiménez no toma esta oferta de la manera tan sincera como estaba planeada hacer, y entonces le pide casi que para aceptar que lo apoye, pues le tiene que entregar a Ashkaná y a los amigos que lo apoyaban, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí Aguirre se va muy molesto de esta reunión, precisamente porque él está muy dispuesto a decir, mira, yo no tengo ningún problema, ni quiero candidatearme. Y Jiménez le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo un hombre de la milicia y un hombre como tú y como yo pueden despreciar el acceso al poder, ¿no? Entonces, Aguirre, como que ahí tienen este entrelace, y Aguirre se va de esta reunión molesto. Jiménez toma unos represalias, que también eso muestra parte como de la oscura política mexicana, y bueno, Aguirre tendrá un diálogo más con el caudillo, ¿no? Pero bueno, quería un poco compartirles esta parte. Otra parte importante con la que cierro fue esta censura que tuvo la película 30 años, del 60 al 90, y eso también pues nos impacta en un tema constitucional de derechos humanos grave, como es la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar políticamente si no podemos criticar nuestra política hacia adentro, ¿no? Muchas gracias por la invitación y nos quedamos a los demás comentarios. Gracias. Muchas gracias, Edgardo Bardona. Muy interesante el material fílmico, desde luego, y complementa bien la narración. Bueno, hay un par de compañeros que quieren hacer uso de la voz, que quieren participar. Los voy a nombrar y les voy a ceder el uso de la voz en el orden en que me fueron indicados. Tengo primero a Daniel Cortés y después a Mayra para que den una serie de reflexiones con relación a la lectura. Adelante, Daniel Cortés, por favor, gracias. Bueno, hola, ¿me escuchan? Ya se escucha. Adelante. Gracias. Muchas gracias por seguir haciendo estas reuniones. Este libro, yo tengo que ser honesto, no conocía ese periodo de la historia, ese momento que significó el intento de transición del poder, ¿no?
Y fue una gran lectura. Es como entrar a una galería de múltiples estereotipos de los vencedores, ¿no? De las personalidades que llegaron a ser como vencedoras de un movimiento que, pues, en cierta forma resultó en ciertos fanatismos. Yo tomé uno de esos personajes que fue el que mejor dibujados, o bueno, no mejor, sino que más significativo se me representó, que fue el gobernador del Estado de México, que es déjame ver cómo se llama, es Catarino Ibáñez, perdón, es que lo tengo apuntado aquí. Catarino Ibáñez fue ese personaje donde se organiza una convención, donde originalmente se iba a apoyar al candidato del caudillo, pero que al final querían apoyar al candidato Aguirre, ¿no? Y entonces el diputado Oliver hace todo lo posible por llegar y cambiar el sentido de toda la convención, pero en el mismo día, ¿no? Y inmediatamente que llega y se presenta con el gobernador, él en vez de llevarlo a reorganizar la participación de toda la multitud, lo lleva a ver sus vacas, ¿no? Lo lleva a ver sus ganados que tiene de lecheros y le presume sus vacas adquiridas en el extranjero, que producen no sé cuántos litros de leche y cuántos kilos de mantequilla. Y se va viendo cómo entra en la desesperación el diputado y el gobernador está disfrutándolo, no solamente está haciéndole la larga, sino que sabe hacia dónde va, sabe directamente que es para ganar tiempo. Después se dirigen a la convención y lógicamente pues es un caos, ¿no? Él se confía que se supone que ya los líderes cambiaron el sentido de la reunión, pero lo cual no es cierto, ¿no? Ya está todo planificado y solamente deja correr la convención para que sea como tiene que ser, a favor de los hilaristas. Después hay una frase que inclusive me gustaría leerles, que se me hizo genial en el aspecto de cómo describe el autor a este personaje, ¿no? Menciona el mismo Catarino Ibáñez: qué gusto tan grande, Oliver, qué gusto tan grande verse metido en estas buenas obras. Perdón, es porque ya estaban comiendo las personas que fueron a la multitud, ¿no? Inclusive describe la comida, que son tacos de barbacoa, tacos de guacamole y tacos de frijoles. Y él, al llevar a sus acompañantes elite hacia el restaurante donde está organizada la comida para ellos, le menciona: qué gusto tan grande, Oliver, qué gusto tan grande verse metido en estas buenas obras. ¿De dónde pues sacaran quienes nos calumnian la matraca de que nosotros no somos revolucionarios puros? Porque lo que yo digo, si no lo fuéramos, ¿haríamos las cosas que hacemos? Ahí es un momento en el cual utiliza esta descripción del personaje para hacer notar que el mal y el bien muchas veces están apalancados uno del otro. Muchas veces el mal no es así claro, no es de tal color o de tal forma o así, no. Muchas veces para los personajes, para las personas y para cada uno de nosotros, inclusive dependiendo de nuestra propia moral, de nuestros propios valores, pues vamos haciendo las acciones que hacemos con base en lo que creemos correcto. Para Catarino era una acción completamente revolucionaria, una congruente consigo mismo, el haberles alimentado. Pero y eso le da validez a su revolución, a su movimiento. Le da sentido al hecho de que él sea el símbolo de que el movimiento triunfó, porque él tiene mucho éxito, porque él tiene sus vacas, porque tiene su rancho, porque tiene sus toros y su dinero, ¿no? Entonces, hace poquito estaba escuchando una conversación en un podcast en donde hablaban del fanatismo, y inclusive ese momento de la obra me hizo recordar una frase que cito, decía que el fanatismo consiste en redoblar el esfuerzo cuando has olvidado el fin.
es de George Santayana, perdón. Y es parte de lo que se cayó, ¿no? La revolución, el movimiento, generó fanáticos, en cierta, considero que era lo que quería decir el autor, que ya había fanáticos de la revolución, pero ellos mismos eran la revolución, entonces ellos se volvieron fanáticos de sí mismos. Y esto es básicamente pues lo que me significó mucho del libro. Les agradezco mucho la participación. Gracias, Daniel. Sin duda muy interesante, ¿no? Da para mucho esta novela, esta lectura, y siempre enriquecen estas interpretaciones, digamos, ¿no? Mayra, por favor, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría iniciar mi comentario retomando las palabras de la maestra Nidia sobre que la novela es una novela crítica de la vida política posrevolucionaria que aborda la decadencia de los ideales de la revolución. Para mí estos ideales se ven encarnados en las acciones de los personajes, sean políticos de guerra, políticos civiles o políticos de menor rango, según como lo dice la misma novela. Siento que a través de sus acciones se va revelando esta decadencia o institucionalización de estos ideales, pues muchas veces se contradicen los discursos políticos con las acciones, o incluso se llega a tergiversar los ideales y principios hasta el punto de justificar el asesinato de quien sea que se interponga en la sucesión presidencial que el caudillo apoya. En este escenario, por la pelea del poder, se da lugar a la formación de alianzas o a la supuesta traición de estas. Y esto mismo da lugar al desarrollo de aspectos como el de la confianza, la lealtad, la verosimilitud, la falsedad de los personajes en cuanto a sus acciones y sus palabras. Sobre esto último, me parece que a lo largo de toda la novela se desarrollan descripciones que están enfocadas a probar o desaprobar la confianza que se le dará a cada uno de los personajes. Y bueno, justo una de las cosas que más disfruté de la novela fueron estas descripciones en torno a la personalidad de los ministros o los políticos, los dirigentes de partidos, gobernadores, en cuanto a los elementos como su vestuario, sus ademanes, sus movimientos, sus facciones o sus miradas. Para mí, estos aspectos iban confirmando o desmintiendo las verdaderas intenciones que dentro de su actuación como políticos debían dar. Parecía que este análisis o este juzgar de la veracidad o no de sus hechos se iba dando en tiempo real. Y bueno, me gustaría leer la descripción de Hilario Jiménez, ¿no? Hilario Jiménez, pareciendo tortuoso, era directo, y pareciendo falso, era leal. Su cuerpo, alto y musculoso, confirmó algo que Aguirre siempre había creído, que Jiménez, visto de espaldas, daba de sí idea más fiel que visto de frente. Entonces, en efecto, oculta la falaz expresión de la cara, sobresalía en él la musculatura de apariencia vigorosa, que le fortalecían los 4 miembros, firmes y ágiles, y todo él cobraba cierto aire seguro, cierta aptitud para consumar, con precisión, con energía, hasta los menores intentos. Y eso sí era muy suyo, más suyo desde luego que el deforme espíritu que acusaban sus facciones siniestras, pues cuadraba bien con lo esencial de su persona íntima, con su voluntad, definida siempre, con su inteligencia práctica y de muy pocas ideas, con su sensibilidad remota, lenta, refractaria a los aguijones y los escrúpulos que desvían o detienen. Bueno, mi interpretación de este fragmento me dice que por un lado el sucesor del caudillo es alguien lleno de fortaleza, de energía, de voluntad, de inteligencia, pero también es alguien que está acostumbrado a defenderse y hacer a un lado sus escrúpulos en el momento en el que sea necesario. Por otro lado, también me pregunté por qué hacían esta descripción. Pareciendo tortuoso, era directo, y pareciendo falso, era leal. Me pregunto, ¿a quién es leal? Pues es leal al caudillo solamente, ¿no? Y también
en esta misma descripción me pregunté por qué Hilario Jiménez no tenía rostro o por qué nunca se ofreció una descripción de este, ¿no? Y bueno, mi explicación viene tan relacionada con el título de la novela, porque pienso que Hilario Jiménez no es una persona como, digamos, como que completamente autónoma, ¿no? Sino que hay alguien que ocupa su lugar y de alguna forma dirige sus acciones, quedando así relegado a ser la sombra del caudillo, tal cual. Y bueno, regresando al tema de la confianza que vamos depositando en los personajes, me llamó mucho también la atención la procedencia de los juicios que vamos haciendo sobre ellos, ¿no? Algunas veces parecen venir desde el ojo de algún otro político con el que estén conversando o a veces desde un narrador omnisciente. Y me parece curioso porque en algunos momentos siento que hay mayor o menor profundidad al acercarse en la, como en esta capacidad de analizarlos, ¿no? Y para ejemplificar, pues está uno de los juicios de Axcaná, ¿no? Que dice, advirtió Axcaná algo inequívocamente falso en las mieles con que Ibáñez trataba de endulzar cada una de sus palabras, y esa impresión de doblez fue acentuándose en él a medida que el diálogo entre el gobernador y el jefe de los progresistas avanzaba. Y bueno, de ese fragmento destaco que Axcaná es el que tiene el ojo más desarrollado, ¿no? Como la sensibilidad más afinada para saber si alguien es como leal o no. Y es importante que él lo sepa porque al final es el consejero de Ignacio Aguirre, ¿no? También me parece como que esta cualidad de Axcaná no es gratuita porque Martín Luis Guzmán, el autor, en todo momento lo dota de esta capacidad de distinguir entre lo genuino y lo verdadero, de lo falso y de lo impuesto, ¿no? Es un personaje que para mí sabe leer entre líneas, también es el que se presenta como el más sensible y observador, y casi en todo momento tiene una explicación, ¿no? Para todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, por último, destaco, por ejemplo, su discurso que da en la convención, que al final es el único que logra como salirse de la oficialidad del resto, ¿no? Y es el único que logra conmover a, pues sí, a los participantes. Un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. También me ha solicitado el uso de la voz Atzimba. Así que, por favor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues es un gusto saludarles y pues simplemente comentar que, como ya lo han referido principalmente Nidia, me llamó la atención que señala que esta novela de La sombra del caudillo, pues es una novela que sí que caracteriza o que relata un poco de la vida política de nuestro país. Y yo quisiera recalcar, bueno, a mí me llamó la atención desde el punto de vista del feminismo, porque me parece que es una novela donde naturalmente la participación del hombre pues refleja, ¿no? Que son los tomadores de decisiones y cómo pues este país se construyó con base en, pues básicamente bajo el sistema patriarcal, porque incluso los personajes de toma de decisiones pues son hombres, no vemos mujeres, y cuando vemos mujeres pues las vemos, pues no necesariamente la toma de decisiones, y por ello pues quisiera como leer aquí pues alguna de lo que a mí me gustó, y bueno, es al inicio casi, donde dice, dice, esa noche Aguirre y sus 7 compañeros fueron a recalar a la casa de unas amigas que Oliver Fernández tenía por la calle de Magnolia. A poco de empezar a beber, Oliver Fernández se puso a disertar sobre política. Los demás le siguieron, con lo cual ellas se entregaron a oír con profundo interés. Quizá no entendían bien de qué se trataba, pero las cautivaba asomarse entre un torbellino de frases a veces incomprensibles al abismo de las ideas y las pasiones que mantenían
encendida el alma de aquellos amigos suyos y que eran capaces de lanzarlos unos contra otros hasta hacerlos añicos. Sentían por ellos igual admiración que si fueran aviadores o toreros. Y si los creían espléndidos y ricos, como bandidos de leyenda, no era solo en el fondo lo que les atraía más, sino que el oírles hablar, oírles el relato de sus proezas o la traza futura de sus planes, porque entonces les parecía estar respirando en la fuente misma la valentía auténtica. Entonces, a mí me refleja que en este apartado de la novela, pues esta forma en que se construyó, me parece, el Estado mexicano, principalmente porque es una novela postrevolucionaria y que nos habla de esta construcción, ¿no?, que se dio en nuestro país, y atendiendo a lo que también ya comentaba el doctor Narváez sobre la importancia de la garantía de los derechos humanos. Y me parece que está muy en boga actualmente el tema, naturalmente, de las acciones afirmativas, de la paridad de género, y donde el Tribunal Electoral ha fungido un papel importante en la garantía de estas cuotas. Es una novela que permite reflexionar sobre la realidad actual de nuestro país, no nada más vaya históricamente. Bueno, obviamente se puede tomar un elemento histórico y sociológico y además analizarlo desde la actualidad, y creo que desde el planteamiento de la construcción del Estado y sobre todo de ese ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, pues da pauta a diferentes reflexiones. Y pues es lo que yo quería comentar con ustedes. Muchísimas gracias, Atzimba. Siempre la maravilla de la literatura es que admite lecturas y relecturas, ¿no? Y de pronto poder hacer estas comparaciones con un México que está inmerso en otra problemática y que cuando releemos la historia revolucionaria, pues vemos de manera más evidente, más diáfana, estos elementos como el machismo en un momento en el que pues estamos tratando de erradicarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu participación. Bueno, Felipe, por favor, adelante, no necesita demasiada presentación. Felipe Jiménez, por favor. Buenas noches. Muchísimas gracias, Alonso. Muy brevemente, bueno, quiero antes que otra cosa, felicitar al doctor Narváez y a los maestros Morín, Jiménez y Varona por su intervención, por lo rico de todo lo que nos han hecho ver, que al menos en mi caso yo no había conseguido percibir de la novela. También a mis compañeros Daniel y Mayra. Yo veo que aquí estamos ante una novela histórica de la misma forma que en el caso de Los de Abajo, Cartucho y La Noche de Ángeles, las obras precedentes que vimos en el círculo de lectura. Pero yo veo aquí una gran diferencia, y es que en las tres primeras, en las pasadas, el autor está intentando llenar algunos huecos o está intentando recrear una historia en torno a la revolución. Principalmente en La Noche de Ángeles, que como tuvimos la oportunidad de escuchar del maestro Ignacio Solares, nos decía que hay muchos pasajes, hay muchos huecos en la historia del general Felipe Ángeles que él intentó llenar a partir de la creatividad del novelista, ¿no? Entonces, en los tres primeros casos que hemos visto, se trata de eso, de recrear y de rellenar algunos huecos. Pero en este caso, yo percibo un fenómeno al contrario. Y es que, por ejemplo, en una historia que está pues perfectamente documentada y clara, que es la sucesión presidencial en los años 20, el autor, por ejemplo, empieza cambiando los nombres, ¿no? Eso me llama mucho la atención y entiendo que tiene que ver con el momento en el que se publica la novela. La novela se publica en 1929 y tenemos que el caudillo, que no es otro que Álvaro Obregón, fue asesinado en 1928. Entonces, por ejemplo, Martín Luis Guzmán en una entrevista, él reconoció en quién se había inspirado para crear sus personajes. Entonces él dijo con toda claridad que el general Jiménez era Plutarco Elías Calles y que para el caso del personaje del general Aguirre
se había inspirado en Adolfo de la Huerta y el general Francisco Serrano. El general Francisco Serrano, ya lo decían hace un momento, era el secretario de Gobernación, por así decirlo, y es el que muere asesinado en la matanza de Huitzilac, que la novela sitúa en la salida de la carretera de Puebla, pero que en realidad tuvo lugar en la salida de la carretera a Cuernavaca, en el estado de Morelos, en la localidad de Huitzilac. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención porque yo, en la novela y sobre todo en la película, cuando veo al personaje del general Aguirre, yo veo un personaje con una cierta frivolidad. Es un personaje que cuando debería de estar despachando, por así decirlo, los asuntos del gobierno, se va a ver a su novia a un parque. O sea, es un hombre en ese sentido profundamente vital, ¿no? Pero esa imagen, esa composición del personaje a mí me choca mucho con la percepción que yo tengo de un expresidente, como es el caso de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue el presidente que sustituyó a Carranza después de su asesinato y fue el que ocupó la presidencia antes de Álvaro Obregón. O sea, fue la bisagra entre Carranza y Obregón. Pero era un hombre muy diferente a como Martín Luis Guzmán dibuja el personaje del general Aguirre, empezando porque era un hombre profundamente austero, tan austero que incluso rehusó vivir en el castillo de Chapultepec. El general Lázaro Cárdenas ha pasado a la historia como el primer presidente de México que no quiso vivir en el castillo de Chapultepec, lo convirtió en el Museo Nacional de Historia, que sigue siendo hasta el día de hoy, y se trasladó a la casa que había en los aledaños al bosque de Chapultepec, que era el Rancho de la Hormiga, lo que ahora es la residencia oficial de Los Pinos, que fue la residencia del presidente de la República hasta el sexenio pasado, porque ya sabemos que actualmente se convirtió en un centro cultural y museo. Pero antes que Lázaro Cárdenas rehusó vivir por un criterio simplemente de simplicidad, de austeridad, Adolfo de la Huerta en el castillo de Chapultepec, con todo el protocolo que implicaba vivir ahí, desde luego, y él vivió sencillamente en la Casa del Lago, la residencia que está pintada en color blanco, que está exactamente al lado del antiguo lago de Chapultepec. Eso ya nos habla creo yo bastante de cómo era su personalidad. Y otro detalle, cuando él después tiene que salir de México y se exilia, él se va a vivir a California y trabaja en Hollywood como maestro de cantantes de ópera. O sea, es un hombre, pues, con una gran sensibilidad artística que tampoco vemos en el caso de la novela de Martín Luis Guzmán. Si partimos de la base que la novela se publica por primera vez en España, donde es escrita el relato durante el exilio del autor, aparece en 1929, y sabemos por el propio autor que el caudillo es Álvaro Obregón, pues tenemos que Álvaro Obregón murió asesinado en 1928. Él era el presidente electo. Entonces, forzosamente el autor ya tenía que conocer el final de la historia. A mí me parece muy interesante todo el relato detallado que hace, sobre todo el proceso, sobre todo esa logística protocolaria que implicaba el proponer a un candidato por parte de los partidos de aquel entonces. Pero creo que está dejando un hecho histórico importantísimo, interesantísimo, que tuvo lugar, que es la reelección. Aquí estamos viendo el proceso por el cual el caudillo Álvaro Obregón elige a un supuesto sucesor, pero en realidad ahora sí que la historia superó a la ficción, porque el relato histórico es
que Álvaro Obregón, después de haber sido presidente, se presenta a la reelección. Como bien apuntaban antes, se modifica la Constitución para que eso fuera legalmente posible. Se presenta a las elecciones, gana las elecciones y ya es presidente electo. Está traicionando el principio de sufragio efectivo, no reelección, por supuesto. Y bueno, finalmente muere asesinado ahí en el restaurante que estaba en el Parque de la Bombilla, donde actualmente está el monumento a su memoria. Pero me llama verdaderamente la atención porque da la impresión de que Martín Luis Guzmán en un momento dado pretendió continuar la historia. O sea, su relato es solamente sería de la primera presidencia de Álvaro Obregón y sin embargo, pues es muy interesante las razones por las cuales él decide presentarse a la reelección, vence y nada más y nada menos que muere asesinado. Entonces, bueno, creo que se trata de un relato muy, muy interesante, pero muy distinto a lo que habíamos estado viendo en las sesiones anteriores de este círculo de lectura. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, Felipe, siempre lleno de datos históricos, culturales, muchísimas gracias. Aquí comenta Nancy Samaniego, haciendo eco de lo que dices, que de la Huerta fue alumno de Enrico Caruso, el último castrati, ¿no? Que todavía hay una grabación por ahí en YouTube de su voz un poco rara, ¿no? Como suena ahora para nosotros. Y había un comentario, José Ramón, que te pedía que dijeras, por favor, sobre la sombra, sobre la figura de la sombra. Sí, es una metonimia muy interesante la que usa Martín Luis Guzmán desde el título y en toda la obra, ¿no? Y claro está que es también parte de esa gramática o narrativa a la que se han referido los que me han precedido en el uso de la voz, y tiene que ver como con esta idea del brazo largo, ¿no? O sea, el caudillo es omnipresente. Y me hizo pensar mucho la participación de Atzimba, porque pensaba yo qué posibilidades habría de hablar de patriarca y caudillo, o sea, o de un sistema caudillista o de un sistema patriarcalista. Todavía en lo electoral muchas veces se dice que tal o cual reforma centralizó tal o cual cosa porque hay muchos caudillos a nivel local, ¿no? O sea, todavía hay esta idea de esa fuerza política que se concentra en una persona, ¿no? Incluso esta idea del emular o el poder de la imagen o del ícono que transmite el caudillo. Entonces la sombra es eso, ¿no? O sea, es decir, que después Martín Luis Guzmán en una entrevista también dice a propósito de eso que él quiso llevar a cabo, o sea, que él hizo, me llamó la atención, una literatura geográfica. Él decía que él escribió esto en el Valle de México y que le interesaba hacer o remarcar en su obra los contornos de los claroscuros o de esta sombra y luz que dan los volcanes y que proyectan en las habitaciones de la Ciudad de México. Desgraciadamente por la contaminación ya no vivimos eso, pero yo me imagino que pues efectivamente él abría su ventana, se ponía en su mesa de trabajo y empezaba a redactar, haciendo entrar la luz. Y decía eso, que para él la política mexicana era eso, claroscuros. Y por ahí alguien lo relacionaba con las pinturas de Velasco, ¿no? Sobre los volcanes. Porque así como en la música es importante el silencio, si no, no habría música, en la pintura es importante la sombra. Y así entonces en la literatura también es importante lo que ahora llaman los teóricos o filósofos de la literatura la intertextualidad. Las cosas que no están textualmente escritas, que están entre líneas. Esa es la sombra, o sea, son esos espacios que proyecta el caudillo, pero que condicionan, que atan, que compelen, no sé cómo, que controlan incluso, ¿no? Muchas veces la novela dice, hijo, y si el caudillo nos estuviera oyendo, ¿no? O si será lo que el caudillo quiere, será la voluntad, ¿no? O sea, esta idea vertical y jerárquica que todavía tenemos, que es muy patriarcal, porque de hecho al caudillo se refieren eso como el gran padre, como el que
pues vela por la seguridad de todos y de alguna forma les va a dar a todos un poco de ese pastel. Creo que de esa sombra se refiere, ¿no? Un poco a ese brazo largo, brazo extendido, que en la transacralización funcionó muy bien, porque cuando el Estado moderno asesina a Dios, que generaba un autocontrol, porque tú te portabas bien porque Dios estaba ahí, y entonces, incluso viendo hasta en lo recóndito, cuando la Revolución Francesa mata a Dios, el Estado moderno, entonces adquiere esta idea, ¿no? O sea, es decir, como de la omnipresencia, muy Benthamiano, ¿no? Del poder político. Entonces, el caudillo nos mira, el caudillo extiende su sombra hasta ahí, y por eso entonces nosotros nos autocontrolamos. Igual es una hipótesis, ¿no? Pero me parece que también pasa y sucede, ¿no? Entonces, es eso, es el padre que está ahí, ¿no? Es el patriarca que está ahí. Claro, la sombra del poder, ¿no? El que está detrás, y desde luego, porque además se inaugura luego de esto el periodo del maximato, ¿no? Que también finalmente pues es eso, una persona que controla y que mueve los hilos del poder a la sombra, ¿no? Exacto. Por detrás de quien lo ejerce materialmente. Bueno, pues no sé si haya algún otro comentario, alguna otra participación. De no haberla, sí, dice Manuel Jiménez que le gustaría abonar en 2 minutos lo dicho por el doctor Narváez. Así que adelante, por favor, Manuel. Gracias. Pues solamente comentar, me parece muy interesante la cuestión de del uso de la metonimia de la sombra. Creo que da para mucho, pero particularmente lo del tema que comentaba el doctor Narváez de la intertextualidad, que justo es un concepto que es tomado sobre todo de Genet. Me parece que la intertextualidad palpable está más con el legado que tuvo esta obra y en general la literatura de Martín Luis Guzmán, que recordemos que también es el que hace una de las biografías más amplias de Villa. De hecho, incluso se dice que mucho de la epicidad y heroicidad de Villa se debe a la labor de biógrafo y que está atrás Martín Luis Guzmán, porque antes de sus escritos, Villa era considerado como un villano, un bandolero, ¿no? Había mucha esta influencia, sobre todo venía de los Estados Unidos. Entonces yo creo que realmente es la generación siguiente, como comentaba el propio Juan Rulfo, el propio Arreola, Mauricio Magdaleno, que era el que no recordé en ese momento, ¿no? Que también es guionista y genera una novela indigenista interesante. El Mundo Valadez, creo yo que son los que hacen esa relación intertextual con la obra de La sombra del caudillo. Entonces creo que no solamente su importancia es por el retrato histórico que ya se dijo aquí, sino también por el valor que tiene como pieza paradigmática dentro de la narrativa mexicana contemporánea. Eso sería mi comentario breve. Gracias. Al contrario, gracias. Oye, aprovecho. Quiero hacer un comentario adicional también. Perdón, José Ramón, dale. No, solo quería decir que mañana en el blog de Literatura y Justicia, así es, literaturaYjusticia.blogspot, aparecen algunas aportaciones escritas, unas entradas sobre La sombra del caudillo, para poder seguir un poco con la conversación. Nada más era publicidad. Sí, un comentario breve quiere hacer Edgardo, porque ya tenemos que despedirnos. Gracias. Comentado con lo que decía Tzimba y esta reflexión que estamos haciendo sobre el concepto de sombra, ¿no? Y que si bien aquí termina como la sombra del caudillo, puede ser extensivo a la sombra del poder, ¿no? Foucault ha trabajado mucho el tema del poder y es bien interesante esta reflexión que hacen, que el poder no tiene que ser a veces del todo visible. Y esta política te muestra además que no son frontales, no son transparentes. La intriga en la que tejen ellos la política, esa es la intriga que da los andamios en las que se sustenta el poder, ¿no? De una manera oculta. Gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, gracias. Y bueno,
Le doy el uso de la palabra a Agustín Millán, que tuvo la amabilidad de organizar esta interesantísima charla. Agustín, por favor, buenas noches. Muchas gracias por todo. Gracias, querido Alonso. Pues muchas felicidades a nuestros invitados de honor del día de hoy, el doctor José Ramón Narváez, a la maestra Nidia Morín, el maestro Manuel de Jesús Jiménez y al maestro Edgardo Barona Durán. Sin duda destacamos también la gran participación de nuestro moderador, el doctor Alonso Vázquez Mollers. Muchas gracias, Alonso. Y sin duda, muy interesantes todos los comentarios que nos han hecho nuestros invitados especiales del día de hoy y también nuestros compañeros Daniel, Mayra, Atzimba, Felipe y Manuel. Muy innovador la idea, la invitación que hizo José Ramón para que estuviera presente la Filmoteca Nacional del UNAM a través de Edgardo Barona, pues que es un aliado también para estos proyectos, para promover la cultura cívico-democrática que promueve el Tribunal Electoral. Así que mil gracias nuevamente y antes de despedirnos, quiero informarles que la siguiente sesión del Círculo de Lectura que está dedicada a la Revolución Mexicana, la vamos a llevar a cabo el próximo jueves 14 de enero, ya del año 2021, a la misma hora, a las 6 de la tarde, y en esa ocasión vamos a dedicar la lectura a la obra El Rey Viejo, de la autoría del escritor Fernando Benítez. Le solicito ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestros ponentes y para nuestro moderador y que pronto les vamos a hacer llegar en un formato físico. Abrimos los micrófonos de todos, por favor, estimado Beto, para despedirnos, brindándoles un aplauso. Muy buenas noches y muchas gracias por su participación. Buenas noches. Gracias, Agustín. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Saludos a todas y a todos. Bye. Gracias. Bye. Bye.